más de vida, por otra vez que nos permites estar reunidos a pesar de que no podemos vernos físicamente, Señor. Te pido que bendigas a Moreno, que sé que nos va a estar enseñando, Señor, que lo uses para que podamos aprender más cosas sobre ti y que bendigas a los que no pudieron estar, que nos bendigas en el resto de la semana. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, Luisito, hice una oración ahí muy flash. Vamos a aquí. Ahora sí. Ok, vamos a ver. Estábamos hablando, ¿verdad? Pues de la comunión, que fue el tema con el que estábamos cerrando la semana pasada, ¿verdad? Y esta semana también, o este tiempo, vamos a también a tratar un poco de lo mismo, ¿verdad? Y dar un poco de énfasis también a lo que es la comunión. Vimos y aprendimos, ¿verdad? Que mi comunión con Dios, ¿verdad? O su comunión con Dios depende de una relación, ¿verdad? Y si usted pues ya aceptó al Señor Jesucristo en su corazón y es salvo, pues ya usted tiene una relación y ahí hay una comunión, ¿verdad? Vimos que es un estilo de vida, no es algo que se vive solamente dentro de las cuatro paredes del templo, solamente con las personas de la iglesia, sino es algo que se vive día a día, ¿verdad? Y vimos también que era por fe, algo que yo no veo, ¿verdad? Quizás, pero yo le creo al Señor. Y la semana pasada, que fue casi que el cierre, vimos que era una historia que nos llevó a una relación para que vivamos por fe, ¿verdad? La historia de Cristo Jesús cuando fue pues, crucificado en el madero, eh, ese milagro, ¿verdad? Esa acción fue la que ocasionó de que nosotros pudiéramos tener una relación con el Padre, ¿verdad? Para que Él nos limpió nuestros pecados para que vivamos, ¿verdad? Por fe, para que ese milagro que Él hizo en nosotros, ¿verdad? Que Él pues nos salvó del castigo eterno, la vivamos todos los días por fe, ¿verdad? Y dando testimonio también a las demás personas. Entonces, eso era lo que habíamos concluido la semana pasada. Ahora bien, vamos a ver un tema, ¿verdad? Quizás el título sea un poco largo, un poco extenso, la verdad es que sí, pero este es muy bueno, muy bonito, ¿verdad? Muy grandioso. Quizás algunos muchachos como Steven, Héctor, Carla y Dani, ¿verdad? Luisito, ya hayan escuchado este tema, ¿verdad? Esto lo estábamos viendo en los servidores. Sin embargo, tuve la oportunidad de compartir junto al pastor, ¿verdad? Un seminario eh, grandioso, la verdad es que sí, dieron un material muy provechoso, ¿verdad? Y es como cuando usted tiene, no sé, imagínense una pizza de 24 porciones. Yo sé que muchos de ustedes no la compartirían, pero en mi caso, yo compartiría esa pizza con ustedes, ¿verdad? Algo así viene siendo el material que nos regalaron. Este material, pues, no era para que nos lo quedáramos nosotros, sino básicamente para compartirlo con ustedes, ¿verdad? Que también pudieran disfrutar de todo esto. El título dice que nuestra intimidad con Dios, que es su prioridad para con nosotros, determina el impacto que causa en nuestras vidas. ¿Verdad? Entonces parece que es ahí un trabalenguas o algo similar, pero esta frase, ¿verdad? Nuestra intimidad con Dios es la prioridad, ¿verdad? Que Él tiene, que Dios tiene con nosotros, y esa intimidad, ¿verdad? Determina el impacto que va a causar en nuestras vidas. Entonces, dándole énfasis y teniendo en mente esto, ¿verdad? Los invito a ir a Génesis, no se vaya a perder usted, ¿verdad? Es el primer libro de la Biblia, Génesis 1. Muchos de ustedes ya se saben hasta el primer versículo de memoria, súper sencillo, pero trae grandes verdades. Bueno, no puedo saber si usted ya lo tiene, ¿verdad? Pero voy a ir leyendo para usted y vamos a leer del 1 al versículo 26, ¿verdad? Génesis 1, del 1 al 26. Y dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz, y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Luego Dios dijo, hay expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas.
E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra, y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla está en él, según su género, y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana del día tercero. Dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas, y puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana del día cuarto. Dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra, en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo diciendo, fructificad y multiplicaos y llenad las aguas en los mares, y multiplíquese las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana el día quinto. Luego Dios dijo, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, y en las aves de los cielos, y en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y quedamos ahí. Usted dirá, bueno, ¿qué tiene que ver todo esto, verdad? Más adelante, en las próximas lecciones, vamos a ver por qué la Biblia también menciona y relata toda esta parte de la creación, ¿verdad? Y las vamos a estar viendo. Pero me gustaría que usted y yo, ¿verdad? Pues analizáramos hoy que desde el momento en el que el Señor empezó a crear este, el universo, ¿verdad? La luz, la oscuridad, el día, la noche, pues había algo en común y lo recalca en el versículo 26, ¿verdad? Cuando creó al hombre. Bueno, ya usted sabe que Dios creó al hombre por medio del polvo, ¿verdad? Pero nótese ese versículo en específico y vaya buscando usted algún detalle, algo que le llame la atención. Ya como les mencioné anteriormente, ¿verdad? Los que ya lo escucharon, pues usted sabe de qué va el tema, pero siempre el Señor nos va a hablar, ¿verdad? El verso 26 dice que entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar y en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Quizá haya usted algo ahí que le llame la atención a muchas personas, ¿verdad? Y al escritor de estos materiales, ¿verdad? Principios de vida, al doctor Stanley, pues le llamó mucho la atención este versículo, una palabra en específico. Ahí usted lo verá, y es hagamos. ¿Por qué hagamos? Bueno, note usted que esa palabra está en plural, ¿verdad? Las personas podrán preguntarse, ¿y con quién hablaba Dios? Bueno, que yo recuerde hasta ese momento, ¿verdad? Los que estaban creados, pues ya eran los ángeles y los animales, no se ven las letritas ahora. Estaban creados los ángeles y los ángeles, los animales, ¿verdad? Disculpe, ya sé. Pero ¿por qué el Señor tenía que
decir, hagamos al hombre a nuestra imagen. ¿Será que le estaba preguntando a un mono, a un caballo? Bueno, hasta donde yo sé, los animales no pueden, ¿verdad? Razonar ni decidir de esa manera. Entonces, hablaba con los ángeles, podrá decir usted. Pero ¿por qué los ángeles tendrían que aconsejarle al Señor cómo crear al hombre? Si la función de los ángeles solamente era adorarlo y servirle a Él, ¿verdad? Eh, entonces, ¿con quién hablaba Dios? Esa es la pregunta que muchas personas se llegan a hacer. Imagínense que yo estoy en la cocina, ¿verdad? Y usted está detrás mío. Y yo empiezo a hablar solo. Y empiezo a decir, Josué, hoy vamos a cocinar un pinto para la cena y le vamos a poner ahí unos huevos revueltos, ¿verdad? Y no sé, un salchichón frito, ¿verdad? Si usted me va hablando de esa manera, usted va a decir, este hombre está loco, ¿con quién estará hablando? Pero ¿con quién estaba hablando Dios en ese momento? Si usted nota, ¿verdad? Dice en el principio, el verso 1, creó Dios los cielos y la tierra. Ahí empieza a hablar de Dios. Ese Dios estaba en plural, ¿verdad? Eso quiere decir que cuando hay un plural hay dos o más, ¿verdad? Y dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz de los abismos, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Nota usted que hay un cambio muy variable que dice Dios y luego dice el Espíritu de Dios? Eso no es coincidencia, eso no es error de traducción. La palabra de Dios es perfecta. ¿Sabe? Aunque la Biblia no lo mencione, ¿verdad? Ya desde este punto nos está hablando de la Trinidad. Quizás, bueno, no se ven las palabras ahí en la pantalla, en su pantalla, pero aquí decía que había Padre, Hijo y Espíritu Santo, y que entre ellos tres, ¿verdad? Había una intimidad, había comunicación. ¿Lo nota? Cuando dice hagamos, es como que si yo le estuviera hablando a ustedes y en conjunto nosotros nos comuniquemos. Chicos, hagamos un viaje a las piscinas o hagamos un viaje al parque de diversiones. ¿Lo nota? Hay una comunión, hay varias personas. Y dice a nuestra imagen. ¿Por qué no dijo voy a hacer al hombre a mi imagen en forma singular? Bueno, de ahí empezamos y vemos que Dios es un Dios que le gusta la comunicación, que le gusta, ¿verdad? Pues comunicarse con la persona. Y desde que estaba creando al hombre, ¿verdad? Ahí en el Edén, el Señor se comunicaba con ellos, ¿verdad? Y ya pues cuando ellos desobedecieron al Señor, Adán y Eva lo que hicieron fue esconderse. Pero ¿quién fue el que llegó a hablarles primero? Sí, fue el Señor, ¿verdad? Entonces notamos que a Él le gusta comunicarse, que a Él le gusta hablar con nosotros. También cuando le dio los mandamientos a Moisés, que quería que su pueblo pues le fuera fiel, le estaba hablando a Él por medio de una zarza, cuando le estaba dando pues las tablas. ¿Se recuerda el ejemplo también cuando Abraham iba a matar a su hijo? ¿Quién fue el que le habló y lo detuvo? Sí, fue Dios. En la Biblia hay muchas historias, así como la de Jonás, cuando lo mandó a Nínive a predicar, que no quería ir. Bueno, pues el Señor hablaba. Y es que le habló a Daniel, le habló a un montón de personajes de la Biblia. Pero lo más importante es que Él sigue hablándonos hoy por medio de su palabra. La comunicación es algo muy sencillo. Y es más, les puse un ejemplo que usted pues lo verá, no sé si chistoso, pero va a ser muy claro. Nótelo usted. Para comunicarse necesitamos varios elementos, ¿verdad? Entonces, imagínese usted que Dios nos quiere hablar. Dios va a ser el emisor, ¿verdad? Eso es sencillo, eso es algo que vemos en la escuela. El emisor lo que hace es emitir, enviar un mensaje.
¿verdad? Ese es el primer elemento. Otro elemento que necesitamos es un receptor. Ahí usted, bien tranquilo, ¿verdad? Caminando, usted va a ser el receptor, el que recibe el mensaje que envía el emisor, valga la redundancia. Entonces, para que el emisor mande un mensaje, necesita un canal, ¿cierto? Para que yo les mande un mensaje a ustedes, necesito un teléfono, necesito una computadora, necesito papel y lápiz para enviarles una carta. Ese es el canal, ¿verdad? ¿Cómo es la manera que Dios utiliza para mandarnos un mensaje a nosotros? Sí, usted sabe la respuesta. La Biblia. Es una respuesta a escuela dominical, ¿verdad? Entonces la Biblia lo que contiene es el mensaje que Dios nos envía a nosotros, el mensaje que Dios quiere que recibamos. Sencillo, ¿no? Ahora bien, ahí nada más se está enviando el mensaje. No hay un ciclo. Para que sea una comunicación, ¿verdad? Tiene que ser recíproco. O sea, que ambos envíen y reciban, ¿verdad? ¿Cómo nosotros podríamos enviarle un mensaje a Dios? Bueno, lo estuvimos viendo por medio de la oración. ¿Sí? La oración es la que, por el medio que nosotros podemos hablar con Dios. Es el medio por el cual usted le puede decir sus necesidades, le puede comentar su día. No es necesario que la oración solamente sea pedirle y pedirle y pedirle. La oración sirve para comunicarse con Dios, para decirle desde cómo le fue desde que se levantó, ¿verdad? Hasta comentarle eh, cuáles son sus problemas, decirle cuáles son sus pensamientos, preguntarle a Dios cuál es su voluntad, y ese termina el ciclo. ¿Lo nota? Dios te habla y tú le preguntas, Dios, ¿cuál es tu voluntad? El Señor escucha y te responde por medio de la Biblia. Es un ciclo, sencillo. Pero ¿qué pasará si ese ciclo se rompe? ¿Qué pasa si nosotros no leemos la Biblia? ¿Qué pasa si nosotros no oramos? Está raro el asunto, ¿no? Es muy curioso porque a veces a nosotros nos cuesta mucho estas cosas, como jóvenes o como personas creyentes que quizás están comenzando su vida en el cristianismo. Es muy difícil. Bueno, incluso hasta puede ser más fácil porque tienen el primer amor y solo quieren orar todo el día al Señor y solo quieren leer la Biblia y quieren estar meditando con el Señor. Pero conforme pasa el tiempo, conforme hay más dificultades, esto se va perdiendo poco a poco. La comunicación ya no es la misma. Quizás yo no esté casado, pero he visto muchos casos en donde los matrimonios hace falta esto, una buena comunicación, y ahí empiezan los fallos. En los trabajos, cuando hay mala comunicación, empieza a fallar. En las amistades, cuando ya no se empiezan a comunicar bien, empieza a fallar la amistad. Y no es distinto con el Señor. Cuando nosotros dejamos ya de orarle, cuando nosotros dejamos de empezar a orar, a leer la Biblia, se va perdiendo eso, la comunión que deberíamos tener. Esto me hace recordar una frase que dijo Charles Spurgeon cuando me preguntan qué es más importante, orar o leer la Biblia. Pregunto, ¿qué es más importante en la respiración? ¿Inhalar o exhalar? Si usted no inhala bien, ¿verdad? Pues no llegará aire a sus pulmones y ya pues ya no va a bombear sangre, el corazón ya no va a bombear sangre a las demás partes de su cuerpo.
Y si no exhala, pues va a contener todo el CO2, el dióxido de carbono, ¿verdad? Va a empezar a contaminar su sangre, va a romper ese ciclo. Algo así es. Si usted deja de respirar, de inhalar, posiblemente si usted es muy bueno, al minuto y medio de aguantar, esté en el piso morado, respirando, porque le hace falta, porque es necesario inhalar. Pero nada más, no es necesario inhalar, también usted necesita sacar ese aire. Es un ciclo. Así que, ¿qué es más importante en una comunicación? ¿Solamente que el Señor me hable o solamente pedirle yo al Señor? Ahorita me ponía a pensar, ¿verdad? Cuando preparaba las diapositivas, y hay un ejemplo claro, y lo estamos viviendo en este momento. COVID-19 es una enfermedad, pues, que afecta el sistema respiratorio, ¿verdad? Afecta la respiración. Yo no sé si usted habrá visto en redes sociales, en noticias, cómo es una persona que está sufriendo de eso, ¿verdad? Que está graves en el hospital. Su respiración se ve afectada. Le tienen que poner una mascarilla para que pueda respirar artificialmente, ¿verdad? ¿Qué hacemos nosotros para no pasar esa situación? Bueno, nos lavamos las manos, que era el punto que decía acá. Nos lavamos las manos, ¿verdad? Nos apartamos de personas que estén contagiadas y nos cuidamos, ¿verdad? Bueno, cuando salgo a trabajar y me monto en un bus y hay más personas ahí, todas van separadas, ¿verdad? Y echándose alcohol en gel, ¿verdad? De ese bus hasta que huele a clínica, más bien. Porque todos tienen miedo a sufrir de esta enfermedad. Todos andan ahí apartándose, ¿verdad? Cuidándose, tratando de no contagiarse para que su vida, ¿verdad? Pueda seguir, para que su respiración siga bien. Pero las personas sufren algo peor que ese COVID-19. El COVID-19 afecta la respiración, pero hay algo que todas las personas sufren y es el pecado. Ese pecado afecta nuestra relación con Dios. ¿Qué hacemos nosotros por eso? Bueno, aquellas personas que no han creído, ¿verdad? En el Señor, ¿qué es lo que hacen? Entregan su vida para que Él lave sus pecados con su sangre preciosa que derramó en la cruz. Y ya cuando una persona es salva, lo que hace es apartarse del pecado y cuidarse de no caer en ese pecado. No, no me parece que sea coincidencia que una enfermedad, que un virus que afecta al cuerpo, se parezca a una enfermedad que tienen todas las personas. Y es que el pecado lo que hace es poner una barrera entre usted y Dios. Hay personas que dicen, es que yo no quiero orar porque me siento tan sucio que no me quiero acercar a Dios. Es que por culpa de mi pecado ya Dios no me va a escuchar. ¿Lo nota? El pecado afecta ese ciclo, afecta ese momento de orar con el Señor. He hablado con varios jóvenes últimamente y les pregunto, ¿cómo se sienten? ¿Cómo están? Y más bien me asombra porque me dicen, es que ya no sé, he pecado tanto que ni siquiera quiero orar. Me siento tan avergonzado que ya no quiero ni siquiera leer la Biblia. Y es que eso hace el pecado, afecta nuestra relación con Dios. Para las personas que no son creyentes, siempre les damos, ¿cuál es el tip? Entrega tu vida a Jesús, deja que Él lave tus pecados con su sangre.
Para los que somos hijos, vamos a apartarnos de todos los pecados o intentar no caer en esos pecados. Cuidar nuestro corazón, cuidar nuestra mente, cuidar nuestros ojos, cuidar nuestras manos. ¿Para qué? Bueno, para tener una buena intimidad con Dios. Claro que al Señor le importa la comunicación que tengamos con Él, esa intimidad que tengamos con Él. Y es que Dios aún se sigue comunicando. Desde los tiempos que creó el universo, que empezó a crear el mundo, ya Él se comunicaba. Y es que nos hizo a su imagen y semejanza, que Él lo que quiere también es que nosotros tengamos una relación con Él. Dios se comunica para las personas que no lo conocen, para aquellos que no son creyentes. Habla esa hermosa historia de cuando su hijo fue a la cruz. Les habla el Evangelio por medio de usted y por mí, que deberíamos estar evangelizando a todas las personas. Pero si usted ya aceptó a Dios, a Jesús como su Salvador, como su Señor, ¿verdad? Dios se comunica con sus hijos claramente. ¿Cómo? Bueno, Él te sigue hablando por medio de la palabra y Él te sigue escuchando por medio de la oración. La comunión, la comunicación, la intimidad con Él, ahí está. Esa es la prioridad con Él, que nosotros podamos comunicarnos con Él. Pero te pregunto yo, ¿es tu prioridad comunicarte con Él? ¿Es tu prioridad comunicarte con Dios? ¿O prefieres estar jugando? ¿Prefieres darle más importancia a tu trabajo, a tus estudios? ¿A qué le estás dando importancia? Sé sincero contigo mismo. Uno puede decir, no, es que yo le doy el domingo al Señor, sí, me pongo corbata y me pongo una camisa manga larga y no, yo tengo buena comunicación con Él. ¿Usted cree que el Señor se merece solamente eso? Cuando Él dio su vida, cuando Él ofreció hasta su dignidad por morir por usted y por mí, saber de que el Señor sigue hablando aún hoy es increíble. Saber de que aunque somos pecadores, es cierto, seguimos fallándole. Podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia para comunicarnos con Él. Pero realmente, ¿esa es tu prioridad? ¿Tener una buena relación con Dios? ¿O prefieres tener una buena relación con la persona que te gusta? ¿Prefieres tener una buena relación con tus padres? No te estoy diciendo que sea malo. Te estoy diciendo que cuál es tu prioridad. A veces es bueno ponernos a analizar qué es lo que se consume en nuestro tiempo. ¿Será el teléfono? ¿Serán las redes sociales? ¿Serán las series de televisión? ¿Será una persona que se absorbe mi tiempo? ¿Qué será? ¿Serán mis estudios? ¿Será mi trabajo? ¿Será un pecado? Sea lo que sea, no deje que eso afecte en su relación con Dios. Más bien entréguese a Él más. De verdad, esto es solamente la introducción para saber que a Dios le importa, es su prioridad de que nosotros tengamos una intimidad con Él. Y entre más cercanos seamos, entre más intimidad tengamos con el Señor,
eso va a impactar nuestras vidas, y no solo las nuestras, sino también las de las demás personas. Cuando hay una persona que tiene una buena relación con el Señor, se echa de ver. Quizás usted recuerde, o por lo menos a los que somos un poco más viejos en la sociedad de jóvenes, quizás usted recuerde el quinto evangelio, donde aclarábamos que muchas personas allá afuera no van a ir a abrir la Biblia y a leer Mateo, Marcos, Lucas o Juan, pero por medio de nuestro testimonio, ellos podían conocer de Cristo. Pero si ni siquiera hablamos con Cristo, ¿cómo lo van a conocer a ellos? Es momento para tomar decisiones, pero eso no lo hago yo por usted. Yo no puedo decirle, deje ese play, deje esa persona. Esa es la convicción que usted tiene que tomar para con Dios. Entonces, ¿cuál será tu prioridad a partir de hoy? Oramos para finalizar. Bendito Señor y amado Padre, te damos gracias porque en tu misericordia nos permites reunirnos de esta manera. No menospreciamos el hecho de que sea una plataforma virtual, porque sin embargo seguimos aprendiendo de tu palabra. Seguimos escuchando tu voz. Ayúdanos, Señor, a que estos no solamente sean tiempos difíciles para nosotros, que estos no solamente sean tiempos de ocio donde podamos reírnos, sino que sean un tiempo diferente, donde tú hables de nuestras vidas y nuestras vidas salgan diferentes. Ayúdanos, Señor, a que de verdad empecemos a priorizar qué es lo importante. Saber, el mundo puede esperar, pero mi relación contigo no. Que cuando yo me levante, mi primer anhelo y mi primer deseo sea orarte. Que cuando algo bueno me pase, sea contártelo a ti. Que cuando algo malo me pase, pueda desahogarme, Señor, en tu presencia. Que lo más importante para nosotros sea una buena comunión contigo, una buena intimidad. Ayúdanos, Señor, que en esta semana no solamente nos esforcemos en una comunión contigo, sino también entre hermanos, como jóvenes que podamos compartir, que podamos mejorar nuestra comunión. Y ayúdanos a tomarnos el reto, a aceptar el reto de que nuestra prioridad sea una intimidad contigo, una cercanía contigo, un cristianismo genuino. Te damos muchas gracias, amado Padre, y te pedimos esto de todo corazón, en el nombre de Jesús. Amén.